¿Qué onda, gente? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bienvenidos de vuelta a este podcast Encuentros en la Sala. Hoy tenemos un artista marcial, es un amigo personal. Su nombre es Lucas Martín Gandulia. Y bueno, muchas gracias, Lugo, por venir, por el tiempito. ¿Cómo estás? Todo espectacular. Muchísimas gracias por la invitación, Lu, y bueno, obviamente, amistad de años ya, así que bueno, Sí, sí, como en sí. casa, súper Vamos, cómodo. totalmente, 100%. Fíjate, si querés dar vuelta para que tengas el cable de este lado, Ah, dale. como quieras. Ahí porque es más práctico. Pero bueno, o sea, yo te conozco, tengo la suerte de conocerte y saber todo el ahínco que le das a la marcialidad, pero contame un poquito de tu principio, ¿no? O sea, cuando arrancaste, Mm. ¿cómo es que te metiste en todo ese mundo? ¿Tuviste algún tipo de influencia? ¿Cómo te llegó? Em, bueno, me llegó por varios lugares, pero me parece que en su momento tuve que ir buscando, tuve que ir, digamos, escarbando desde el deporte. Eh, Eso que me generó un camino para entenderme un poquito a mí, ¿viste? Entonces de repente cuando uno tiene cierta edad, entre los, no sé, 6 7 10 años, que va afianzando ciertas ideas y demás, o por lo menos cree que lo hace, digamos que la inyección del deporte en la vida de un chico es Clave, ¿no? Sí. bastante clave, por un montón de razones que uno puede ir pensando. Perdona, te meto un paréntesis ahí. Viste, había venido Iván, Iván Labonian en su tiempo, y una frase que él destacó fue que la marcialidad, las artes marciales tienen que estar inculcadas en las infancias de los nenes, por todo su entrenamiento en disciplina, valores y demás. Perdón. Totalmente. Entonces, en ese caso a mí me vino muy bien porque fue como una alternancia a otros deportes que ya había estado haciendo, como fútbol. Eh, por caso, entonces, digo, eh, llegó como una sugerencia ¿Qué edad? ¿Qué de edad? conocidos, primero, a los 9 Claro. aproximadamente. Entonces, de forma deportiva, primero con karate, y después alternado con el fútbol, entonces digamos que también ahí, hoy lo digo así, ¿no? Decir, bueno, qué importante que es la conexión con la persona que te enseña, qué importante que es con quién conectás, y bueno, como eso va formando la historia. Eh, entonces, en ese momento fue karate deportivo, porque karate hay distintas versiones, la parte tradicional okinawense y después la parte japonesa, que también hay tradicional, pero que en general es deportiva. O sea, el karate olímpico, como se conoce, Sí. Shotokan, que fue esa versión que... O sea, por un lado, lo deportivo, ¿a qué te referís? ¿Qué diferencia tiene con el tradicional? Bueno, ese es, digamos, uno de los puntos que yo siempre trato, que es cuál es la diferencia entre un deporte marcial y un arte marcial, y bueno, ahí podemos tener larga charla. Un deporte marcial y un arte marcial, ok. Totalmente. Eso digamos que es un punto específico, que casualmente fue una de las temáticas en mi canal de YouTube, que lo estuvimos ahora impulsando Buenísimo. nuevamente. Entonces ahí le doy, viste, un ratito largo a esa diferencia. Va, largo. Es decir, una introducción eh, para que una persona gane tiempo. Ese es, digamos, el objeto que yo pongo, ¿viste? Que excepto que vos arranques muy chico, digamos, las artes marciales, la mayoría de las personas arrancan en su adolescencia como temprano, o incluso hay Sí, personas tal que cual. arrancan más tarde, ¿viste? Entonces de repente, ¿qué necesitas ganar tiempo? ¿Qué necesitas no perder tiempo? Cuanto más tiempo ganes, más posibilidades tenés de llegar más alto en las artes marciales o cualquier disciplina. Pero bueno, hablando de las artes marciales, es importantísimo, entre otras cosas, para mí, marcarle a una persona cuál es la diferencia entre un deporte marcial y un arte marcial, que si querés después hacemos como Sí, 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 sí. una diferenciación así de base. Pero bueno, básicamente a mí me llegan por vía de sugerencias deportivas entre conocidos, empiezo a alternar con el fútbol, arranco con karate, después encuentro un profesor de kung fu que al poco tiempo tuvo un accidente, y digamos que fue en ese momento un reflejo externo fuera de mi manejo, eh, pero al poco tiempo vuelve a insertarse, digamos, en mi historia, Este maestro. otro,
Okay. Otro maestro de una escuela muy grande acá de Quilmes, también una versión deportiva, y ahí arrancó para nunca más dejar, ya cerca de los 15 años, un poquito menos, ponerle a los 15 años. Entonces, allí, digamos, encontré el primer personaje. O sea, más del 50% de tu vida claro. En la marcialidad a ese nivel. Claro, ahí ya son, digamos, que cuente yo, podrían ser más, pero que cuente yo, digamos, ininterrumpidamente son unos 22 años. Claro. Hoy ininterrumpidos. Entonces, ahí encuentro esa primera identificación con esa persona, que fue mi primer maestro, Luis, que, digamos, cumplió esa función paterna, cumplió ese rol en mi vida que muy probablemente todos necesitamos en determinado momento, porque cumple esa triangulación que por ahí incluso quien te cría en tu casa, que cumpla o que pretenda cumplir esa función, a veces no la cubre del todo. ¿Por qué? Porque en la función paterna, psicoanalíticamente, hay tres, digamos, aristas importantísimas, o sea, de base, que son la protección, la prohibición y la propulsión. Entonces, digamos que la función paterna per se no está 100% claro. completada en nadie. ¿Qué persona en la familia cumple esas tres funciones a la vez en una crianza, no? Efectivamente. Claro. Entonces, digamos que un maestro de arte marcial... Bueno, ahí hay un punto muy lindo para conectar, ¿no? O sea, interesante. No sé si estaría bueno profundizarlo hasta ciertos niveles, pero por un nivel de entendimiento general. Pero el vínculo que puede haber entre la marcialidad y mucha enseñanza psicoanalítica. Ah, sí, por supuesto. O sea, todo lo que hace, ¿no? al reflejo y al autoanálisis, que enseña un camino marcial o que enseña el psicoanálisis. Pero, perdón, o sea, en el contexto de tus inicios, estamos ahí. Sorry. Eso sí, con respecto a los inicios, eso, porque digo, si lo vamos a relacionar, o sea, poniendo también como un objeto hilo conductor, el hecho de ponerle, por nombrar a alguien, mi historia. Bueno, la introducción de eso que son las artes marciales es algo que empezó a formar también mi mente, mis ideas, mi camino, mi postura, mi posición, de decir, bueno, ok, ¿cuál es la identificación que uno considera, digamos, armónica, correcta, buena inclusive, ¿viste? Si lo querés así poner más filosófico, de decir, sí. Bueno, ¿cuáles son tus pensamientos? Bueno, yo encontré en las artes marciales algo integral, ¿viste? Entonces, ahí es no solo mi inicio, sino lo que marca la continuidad, ¿viste? Es decir, bueno, por ahí uno podría haber dicho, bueno, en vez de empezar con las artes marciales, como tantos otros chicos en su momento, por ahí le pasaron las mismas cosas o parecidas, y siguieron con el fútbol y no con las artes marciales. Entonces, ¿qué encontraron ahí que empezaron a, digamos, a condicionar, a marcar? ¿Y vos en qué contexto estabas para cuando te encontraste con ese principio, con el maestro? Bueno, precisamente, quizás estaba en un contexto en el que necesitaba una salida. Pendejo. Claro, joven. Era una necesidad de salir, que muchas veces de repente por ahí no sabés de dónde querés salir, pero querés salir, ¿viste? Claro. ¿Me explico? No sabés, Sí. O sea, crees que sabés cuál es la cárcel, pero no sabés. Y mucho más cuando estás en esa fatídica edad de los 12, los 13, o incluso los 14, los 15, que empezás a acercarte al fin de la secundaria, si es el caso, o parecido, y empiezan esas derivaciones sociales en donde, ¿viste? Existen directa o indirectamente las preguntas. ¿Qué vas a hacer? Y sí, exactamente. ¿A dónde te dirigís? Los condicionamientos que empiezan a empujarte y que no te permiten tener tu propio autocriterio, o sea, que sí. Te sofoca el pensamiento de los demás, el tuyo. Totalmente. Entonces, básicamente el inicio es ese, ¿viste? Un punto de inflexión en el que, ¿viste? Las decisiones que tomas en ese momento literalmente marcan tu vida, porque uno puede seguir decidiendo y obviamente seguir marcando su vida en cualquier momento, literalmente, pero esas edades son las que en determinado punto también... Sí, hay un quiebre. ¿Hay un quiebre Sí, lo hay. En mi caso lo hubo. Y con respecto
a tu entorno familiar o amistades, alguna influencia por lo cual hayas encarado ese camino? Ah, porque vos mismo lo decís, ¿no? O sea, ¿quién pudo haber ido por el camino de la marcialidad o seguir jugando a la pelota? ¿Tuviste alguna influencia externa? Sí, O sí, más sí. allá de haberte encontrado con el maestro, ¿no? Que ahí vos tuviste una conexión, pero Sí, aparte. sí. Bueno, entiendo un punto de inflexión, digamos, en mi historia, pero también, afortunadamente, pude entender, digamos, después, en un análisis más profundo, por qué, en líneas generales, una persona se aboca o se identifica, mejor dicho, con las artes marciales. Eh, en lo personal, una situación que recuerdo de mi historia, que hubo un conflicto en la calle, que no era conmigo particularmente, era con un amigo, pero literalmente el agresor lo quería asesinar. Tenía un destornillador en la mano y se lo iba a clavar. Lo iba a destornillar. Y estaba picante el asunto. Entonces, me acuerdo que era dentro de una casa el conflicto y salieron los dos, obviamente uno corriendo y el otro con el destornillador atrás. Y yo estaba parado en la puerta, el tipo me mira en ese momento, mirá cómo mi psiquismo está ahí, viste, que lo cuento en presente. Y me dice, ¿cuál es tu historia? Y yo, ¿qué le voy a decir? Ninguna. Y yo ya había empezado a practicar, pero un mamotreto de 2 metros con un destornillador en la mano, ¿viste? ¿Cuál es tu historia? Primero, ¿Qué pregunta primero, en ese momento? ¿no? Muy retórica, ¿no? Primero, yo no tenía problema alguno con el tipo. ¿Lo pasaba? Segundo, mis probabilidades de hacer algo productivo ahí eran cero, nulas. Digamos que aparte era de noche y bueno, quizás los estados estaban cruzados. Claro, claro. Entonces no tenía lo que hacer ahí. Pero sí me acuerdo que el miedo estaba dando vueltas en la situación. Cuestión, en ese momento entiendo que hay un punto de quiebre nuevo y yo digo, a esto me tengo que dedicar en serio. ¿Por qué? Porque sentí un peligro. Sentí un peligro. Entonces, digamos, ¿qué hubiese hecho yo? ¿Sí? Obviamente que uno después toma esas situaciones como un aprendizaje, como lo que fueron y no como lo que tendría que haber sido. ¿Viste? Porque en algún momento uno llega a pensar, ¿qué pasa si hubiese respondido de otra forma? ¿Qué pasa si, no sé, lo hubiese desarmado y ese tipo de fantasías? Pero después uno entiende que todo fue perfecto como fue en ese momento, ¿viste? Por lo menos a mí me ocurrió así, decir, así fue. Bueno, a mí me sirvió para tomar una decisión y empezar a dedicarme más de lleno. Ahí va. Y posterior a eso, o eso mismo fue lo que te hace hacer un cambio hacia más profesional y decir, bueno, esto así le dedico a mi vida y que sea tanto el estilo de vida como lo laboral, lo profesional. Bueno, a que me refiero a donde empieza tu parte de docencia, ¿no? Donde en Capra, ¿tomás esa decisión ahí o aún no? Me parece que ¿Qué edad estamos hablando? Ahí fue, y ahí ya estaba cerca de los 20. Okay. Ahí ya estaba cerca de los 20. Entonces, digamos que ese fue un punto de inflexión para empezar a tomármelo más en serio y empezar a alejarme, digamos, de la mediocridad que uno puede mantener poco tiempo o mucho tiempo. O por todo el tiempo la puede mantener, ¿me explico? Entonces uno dice, bueno, ahí fue empezar a alejarme de eso, que era tomármelo muy a la ligera. De todos los contextos que te pudieron haber llevado a esa situación, ¿no? Totalmente. Entonces, viste, de repente... Y que encima hasta muchas personas capaz que se imaginan una situación así, meritoriamente, el hecho de saltar a defender o algo, y la realidad es que obviamente va a ser una decisión de cada quien que viva esa situación, pero tenés la posibilidad de pensar cómo es que llegaste a encontrarte con eso, o que es un mérito haber saltado a meter más leña al fuego. Claro, obvio. O mejor aún, ¿desde dónde? Claro. Eso ya sería espectacular, ¿no? Y mucho más de semejante ignorancia que tenía en ese momento. Claro. Llegarte a hacer esa pregunta. Llegarme a hacer esa pregunta, ¿no? ¿Desde dónde reflejé eso en mi vida? Sí, creo que fue un punto quiebre también y no el único,
pero sí uno que me hizo decir, bueno, claro, voy a empezar a acercarme a donde tengo que acercarme más y alejarme de donde me tengo que alejar puntualmente para crear otro resultado. Entonces, eso me parece que empezó también a derivar en poco tiempo a que lo empiece a ver como también, no sé, un trabajo, Sí, claro. la parte de docencia y demás. Obviamente que siempre las artes marciales están íntimamente relacionadas a esa duplicación de decir, bueno, ok, si aprendo algo, en gran parte es para también enseñarlo. Hay esa conciencia, ¿viste? De linaje, de duplicación, de enseñanza, de transmitir el conocimiento a otras generaciones, ya sea familiares o, bueno, así más contemporáneo, tipo en formato escuela. Con respecto a la docencia, ¿cuándo empezaste? ¿Cuándo empezaste a dar clases? Dijiste, che, te voy a poner una clase. ¿Te lo dijo tu maestro o lo decidiste vos? Y cerca de los 20 años, sí. Digamos que obtengo mi primera graduación como se le llama, faja negra y demás, que son simbólicos, obviamente, porque uno puede obtener ciertas graduaciones, que esa es otra temática, digamos, como muy extensa acá en Argentina y en otros países, que la gente se autogradúa, se pone cualquier graduación, entonces sin reconocimiento alguno de gente realmente formada y capacitada, aparece con graduaciones así estrambóticas de cuartos, quintos, sextos danes o tuanes, como se le llama en Kung Fu, si fuese el caso. Y el dueño, el creador de esa arte marcial es el mismo personaje. Sí, obviamente, por eso deriva en la otra temática que para mí es la más importante cuando una persona va a estudiar artes marciales, que es, aparte de la diferencia entre un deporte marcial y un arte marcial, ¿cuál es la diferencia entre un estilo? Vamos ahí, profundízame, que me gusta esa hermosa diferencia. Eso es clave porque le ahorra mucho tiempo a la gente, mucho. La otra divergencia es la diferencia entre un estilo tradicional y un estilo libre. Entonces, vamos a arrancar por ahí, que deporte, eso es arte, tradicional, libre. Deporte, arte, tradicional, libre. Esas serían, digamos, las dialécticas. Vos llegás a una escuela, esa escuela es tuya y mía. Vamos a suponer, ¿viste? Llega una persona. Entonces, nosotros abrimos una escuela que se llama Chinchu Lancha Do. ¿Bien? Chinchu Lancha Do. Esto, pero le puede ahorrar años a las personas. Años de su vida. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que nosotros abrimos la Chinchu Lancha Do, el camino de Chinchu Lancha, porque Do quiere decir camino, es la acepción, ¿viste?, japonesa para el Tao, el camino. Okay. Entonces, la escuela está basada, el estilo está basado en tus conocimientos de trading, ajedrez, zumba, sipalki y, no sé, cumbia y ritmo latino. Ok. ¿Bien? Contemporáneamente, porque es contemporáneo. Por supuesto. Ajá. Sumado a mis conocimientos. Entonces vamos a suponer que yo aporto parkour, aporto un poquito de gastronomía también, ¿viste? Enseño algunos platos, un poquito de psicoanálisis, filosofía, y, no sé, practiqué Fight Do, ¿viste? Okay. Entonces, entre nosotros dos creamos Chinchu Lancha Do, que es la combinación contemporánea entre todos los conocimientos tuyos y míos, y eso se lo enseñamos a la gente y hacemos una academia y creamos un nuevo estilo, y la gente no solamente es exitosa en lo físico, en lo mental, en lo espiritual, sino también en lo financiero, y creamos una escuela. ¿Está mal o está bien? Está perfecto. Uh-huh. Muy bueno. Y a eso lo llamamos... estilo libre. Estilo libre. Eso es un estilo libre. Ahora, ¿está mal o está bien? Perfecto, está muy bueno, es una buena idea, es un buen proyecto y demás, la gente viene, se anota, le cobramos una cuota y todo eso. Está muy bueno. ¿Cuál es el problema? Si lo hubiese, que vos le vendas a la gente que eso está conectado con algo que no está conectado. Por ejemplo, monasterios milenarios de artes marciales como Shaolin, Omei, Wutang y tantos otros, digamos, históricos, que son lugares, digamos, de iniciación marcial. Que okay. Vos le digas que lo que enseñás vos está relacionado con los métodos de entrenamiento, físicos, energéticos, de estudio o espirituales, filosóficos de esos lugares. Eso sería un problema grave
¿Por qué? Porque no sería así, estaríamos mintiéndole a la gente. Entonces hay lamentablemente un montón de lugares que se dicen tradicionales, o sea que siguen esa tradición milenaria, cuando no la siguen, son estilos libres. Estilo libre, Son okay. chinchulanchas does. Clarísimo, clarísimo. Ese es el asunto. Claro. ¿Me explico? Entonces, Muchas personas pueden estar gustosas por ir a recorrer un camino tradicional, por lo que a la marcialidad se conoce, pero claro, gato por liebre. efectivamente, hay gente que es muy buena, digamos, disfrazando esas Que cosas. no significa que el gato no es tan linda mascota como la liebre, pero... No se trata de eso, Claro. se trata de... La mentira que la gente está vendiendo para, claro, es decir, sí, esto es tradicional y está conectado desde milenariamente siempre. ¿No? Claro, no, Entonces, viste, clarísimo. vender una escuela tradicional cuando en realidad es un estilo libre, o un estilo tradicional cuando es un estilo libre, es uno de los grandes problemas. Si uno dice en Argentina porque está catalogado bananero. No, en Oriente también, en China también, en Filipinas también, en un montón de Indonesia también, en India también, son un montón de lugares, digamos, gigantes y con cuna marcial, pero se aprovechan de eso también para mentir y para generar caminos que son de cuidado, hay que tener cuidado. Entonces, viste, ahí tenés una gran diferencia, porque si vos sabés preguntar, como yo no sabía los primeros 10 años de entrenamiento, y preguntar, hola, buenas tardes, sí, vengo a anotarme estas clases. Ah, buenas tardes, sí, ¿qué enseñan acá, señor? Kung Fu. Ah, muy bien, ¿qué estilo? Tal. Ah, ¿y por qué se llama así? Seré curioso, ¿le puedo preguntar? Sí, cómo no. ¿Por qué se llama así? Y porque, de acuerdo al fundador de la escuela, los hijos nacieron en el año según el horóscopo chino de tal y tal, entonces por eso le pusieron ese animal y ese otro animal bajo el cielo celestial. Libre asociación. Ah, buenísimo. Ah, okay. ¿Y esos animales dónde están en el estilo que enseña usted? ¿Viste? Punto suspensivo, silencio sepulcral, no están. Y si están, ¿desde dónde están? ¿Quién crea la escuela? ¿Dónde los aprendió? Porque esos animales, como tales, salen de distintos lugares originarios de culturas puntuales. ¿Esa persona estudió con quien dice haber estudiado? Sí, no. ¿Cuántos años? Sí, no. Porque antes, ahora también hace años que es, bueno, como hice un seminario, tengo la representación de un estilo. ¿Me explico? Ajá. Como estuve un año en China, tengo la representación de tal cosa. Depende qué cosa, porque hay cosas que no se aprenden ni en 1 ni en 10. Ni con un título, ni con 10 títulos. Ni con 1 ni con 10 títulos, efectivamente. Entonces, me explico que es muy relativo y a la vez, si uno sabe dónde indagar, puede llegar a la respuesta, ¿viste? Entonces, para mí eso es uno de los puntos más importantes que ¿por qué no pasan con otras disciplinas? Obviamente que hay un principio de autoridad que vos decís, bueno, ¿alguien puede ejercer la medicina si no tiene un título? No, y de hecho está catalogado como un criminal. Sí. ¿Y por qué con las artes marciales no es así, que requiere un conocimiento de avanzada también? Ah, porque por ahí no es un arte marcial, es un deporte marcial. Entonces el deporte marcial, que ahí pasamos a la otra dialéctica, como explico, digamos, en esa otra entrevista que me hacen, es un marco teórico deportivo, el deporte marcial, que dice, bueno, en esta disciplina vos podés patear y no golpear, no podés llevar al piso, no podés barrer, no podés pegar ni en genitales, ni en rostro, no podés hacer esto, no podés. Como toda ley, marca lo que no. Clarísimo. ¿Me explico? Entonces es un juego con un marco referencial que limita a la expresión que vos podés llegar a tener. Entonces existe una disciplina que solo tirar a la gente, existe una disciplina que solo patear a la gente, existe una disciplina que solo pegar a la gente. Entonces, si apareciese un guerrero persa, un verdadero guerrero, con todos los atributos del guerrero, y nos preguntase a nosotros, siempre digo yo, che, ¿vos a qué te dedicas? ¿Vos sos artista marcial? Sí. Ah, fenómeno. ¿Y qué haces? Pateo solamente. Claro. Ah, si te largo en la guerra... La no integridad del movimiento, ¿no? Del combate. Claro. Entonces, usás no armas. No solo del combate, claro. De todo. Pero uno dice, ¿por qué? Porque en un recuadro, por nombrarlo de alguna forma, en un cuadro sinóptico, imaginémonos un cuadro sinóptico de verdadera formación marcial, que también implica lo militar, pero vamos a llamarlo marcial, una persona se forma en... una vez había visto un grafo de esas características que habla de los distintos niveles de formación que uno tiene que tener en el camino marcial. Entonces uno decía,
En el centro decía habilidad para pelear. Estaba en inglés, ¿viste? Pero decía habilidad para pelear. Pero de ahí salían 1000 recuadros más, una super red, un super cuadro sinóptico, que tenía un montón de características, de cualidades. Entonces decía resistencia. Resistencia al frío, resistencia al hambre, resistencia al calor, resistencia a los elementos, resistencia a los venenos, al hambre sexual, decía, como diciendo, tenés que estar centrado en tu energía. Tenés que tener conocimiento de plantas, tenés que tener conocimiento de árboles, tenés que tener conocimiento de, como es, de animales, o sea, de fauna. Clarísimo. ¿Viste? Sí, Una sí, formación de supervivencia también, ¿viste? Tenés que estar relacionado con el medio ambiente, cómo te relacionás con los elementos. ¿Sabés nadar? ¿No sabés nadar? No sé, tenés que ser una especie de ser integral. Bueno, exactamente, ahí, con esa palabra, o sea, lo iba a ver y lo quería conectar con respecto a tanto lo energético, ¿no? Porque todas esas cosas nombradas pueden también ser nombradas por energía, o sea, por totalidad. Sí. Y si nombramos energía y nombramos totalidad, ¿qué podemos obtener de las artes marciales como un concepto de Dios? Sí, sí, sí. Y bueno, digamos que podemos abrir la puerta. Y Vamos a abrir la puerta. también, obviamente, a ver, como vos identificás en términos de espiritualidad y religión, Ujú. a vos. Claro, claro, claro. Y bueno, puntualmente para mí, como decía, desde el inicio, si vamos a hacer un hilo conductor, y evidentemente esas inquietudes, que también pueden ser espirituales, o esa inquietud espiritual que uno puede llegar a tener, bueno, uno... Sí, salir del lugar que no sabes cuál es, pero exactamente. pero que quieres salir, digamos, claro. O sea, es fruto de preguntas, siempre, es fruto de preguntas, que indefectiblemente uno, si realmente se dirige, va a obtener respuestas, pero que no va a, por encontrar las respuestas, no tener más preguntas. Entonces, para mí esa es la esencia de no solamente el guerrero, pero también el guerrero. El guerrero tiene una condición particular, siempre tiene una pregunta. Entonces vos, en cualquier temática de la vida, vas a escuchar el nivel de pregunta de la persona. Entonces, se dedica a, no sé, las finanzas digitales o lo que sea. Bueno, vos vas a escuchar qué pregunta, a ver. No, y a ver, ¿cómo se toca esta tecla acá? Listo, ya entendés que no entiende nada, ¿me explico? No, entonces vos ves la terminología que usa, bueno, y esto y lo otro, el exchange, ya te das cuenta que lo entiende. Y te hace una pregunta de avanzada. Entonces ya más o menos por el nivel de pregunta, vos te das cuenta más o menos en qué nivel de conocimiento al menos, y de otras cosas también te das cuenta, pero digo, por el nivel de pregunta, vos te das cuenta dónde anda. Y hay mucha tendencia a dar respuestas más que a hacer preguntas. Por supuesto, pero bueno, lo que realmente eleva el nivel es ese nivel de pregunta. ¿Por qué? Porque abrir ese agujero que es la pregunta no es algo que el psiquismo haga por naturaleza. Por naturaleza vamos a dirigirnos a niveles de pregunta extremadamente básicos. Ahora, si profundizamos más en las temáticas y aprendemos a hacer relaciones en las temáticas que no existen excepto que las hagamos nosotros, no existe relación excepto que la hagamos nosotros, vamos a ir generando esos nuevos niveles de pregunta que, si nos seguimos dirigiendo, nos van a dar más respuestas. Yo entiendo que las artes marciales, por eso decirlo integral, las artes marciales, en su esencia, y si esa esencia es mantenida, como me enseña quien me enseña hace más de 15 años, Jorge Daniel Busa, me dice, las artes marciales son una llave que abre muchas puertas. Entonces ahí uno dice, bueno, entonces puedo formarme en la parte física, me puedo formar en la parte energética y me puedo formar más allá. Ahora, eso lleva, digamos, a un planteamiento sencillo, no demasiado volado, que es, uno puede trabajar con los efectos en la vida o puede trabajar dirigiéndose a encontrar las causas. Entonces, si vos encontrás, no sé, por nombrar algo cotidiano, dialéctica, salud-enfermedad, si querés ponerla así, digamos, en criollo, uh-huh. y ves una patología, vas a trabajar sobre ese efecto, ok. Pero, no sé, como trabaja la medicina contemporánea, de unos años, de unas décadas, de unos siglos a esta parte en sí,
lamentablemente se especializan en la enfermedad y no en la salud, se especializan en el efecto y no en la causa. Hoy en día se está profundizando más en lo holístico y en las verdaderas causas, no solo emocionales, sino también psíquicas, orgánicas, cerebrales, o sea, energéticas también, de lo que llamamos enfermedad, de lo que llamamos una disfunción, una patología en el cuerpo. Entonces, si vos trabajás sobre los efectos en las cuestiones y te olvidás de las causas, inevitablemente el efecto volverá a surgir, porque eso que lo causó no fue resuelto y mucho menos disuelto. Entonces, las artes marciales no son la excepción, como son de una formación integral, te invitan a interrogarte cada vez en niveles más profundos, en donde vos todo el tiempo vos podés decir, bueno, llego hasta acá, ¿por qué? Porque mi nivel de inquietud llega hasta acá. Por eso siempre decimos, ¿estás dispuesto a aceptar? Sí. Entonces podés cambiar. Si no estás dispuesto a aceptar, muy difícil cambiar. Como planteamiento de base. Entonces, para mí la inquietud que, o sea, uno tendría que, o le convendría mantener, tanto en la formación marcial, que por la vía que yo lo aprendí, como por otras vías, si es que la entrama a la persona, es ir entendiendo ese ciclo de causa y efecto, ir entendiéndolo y usarlo como una mecánica para su vida, para que, si ve efectos repetidos en su vida, nosotros entendemos que hay, ya sabemos, creación o repetición. Entonces, si vos ves en el universo o en el mundo, como lo quieras llamar, sí, es un concepto bastante no sé si abstracto porque es concreto, ¿no? Repetición, creación o repetición, pero también eso merece una apertura de puerta a definir esto, ¿no? ¿Por qué de base estamos aceptando que hay creación o repetición? Precisamente. Pero si uno ve un conflicto repetido, digo, para ir al grano, en el sentido de podemos analizarlo mucho más casualmente, divergentemente, particularmente con respecto a distintos casos. Pero entrando por lo general, vamos a decir, si hay un conflicto en tu vida. Retomo siempre diciendo desde cómo yo vi esa falta y ese lugar abstracto del que me quería escapar como un problema en mi vida, y cómo yo encontré las artes marciales como vía, digo, para que no nos vayamos por las ramas, pero si vos ves, para que la gente se lo plantee, decir, si vos ves un conflicto repetido en tu vida, ¿vas a crear algo nuevo? Entonces ahí derivamos a la pregunta, ¿estás dispuesto a aceptar que eso es un conflicto, que eso es una falla, si lo querés llamar, en tu vida, para cambiarlo? ¿O estás dispuesto a permitir que eso se siga repitiendo, crónica e inevitablemente, y que eso en determinado momento te quite cuestiones que ganaste, incluso tu vida? Me explico, si lo vamos a poner en ese terreno así de la enfermedad. Salud de enfermedad, Me claro. explico, en ese terreno de decir salud de enfermedad. Bueno, ok. ¿Vas a interrogarte o no vas a interrogarte? Me lo voy a interrogar pero no obtengo una solución. Bueno, entonces te aviso, tu nivel de interrogación no está derivando en la solución a tu problema. Si lo fuese, entonces te aviso, te tenés que interrogar a un nivel más profundo las causas. Entonces, si vos tenés una patología, por llamarlo de alguna forma, que se sigue repitiendo, y, no sé, hubiese un tejido canceroso, bien terrenal, un tejido canceroso, el cual vos lo cortás, pero no te interrogás por qué eso resurge y resurge y resurge en distintas partes del cuerpo, y probablemente porque no estás yendo a buscar las causas cada vez más profundas de eso. Clarísimo, y esto conecta con biodecodificación. Sí, algo más, quizás, algo más. Como las causas internas, psicológicas y podemos llamarlo traumas no resueltos, preguntas no hechas, totalmente, generan patologías externas, ¿no? Patologías en el cuerpo. Claro, totalmente, sí. Totalmente. Yo encontré un paso más. Y que este pensamiento, por más que suene contemporáneamente distinto, raro, incómodo, es hacia donde, como dijimos recién, ¿no? Es hacia donde mayormente se ve que la medicina está tendiendo a considerar lo interrogante, lo sutil, lo inconsciente, la historia, el desde dónde. Claro. Sí. Bueno, digamos que si lo pones en esos términos,
esa coordenada, si lo ponemos así como mapa, desde dónde, por dónde, a dónde, resultado, son flotantes en determinado punto. ¿Por qué? Porque si vos arrancás tu viaje con un punto A, vamos a llamarle desde dónde, para llegar a ese punto B, resultado. Cuando llegues a ese punto B, resultado, ese resultado se convertirá nuevamente en el desde dónde para llegar a la siguiente plataforma. Entonces, podemos decir que son flotantes. Para dar la siguiente respuesta. Efectivamente. Por la siguiente pregunta. Efectivamente. Y que si te creíste que ya diste respuesta en el punto B, ya está, dejaste de crecer, dejaste de interrogarte y dejaste de hacer el viaje que se Volvés llama... al estado anterior. Volvés a la, que es menos A, podríamos llegar a decir. Sí. Efectivamente. Entonces, ¿viste? ¿Por qué? Porque es repetición, creación o repetición. Ahí tenés un concepto súper claro, ¿viste? Que lo vamos depurando. Entonces, ¿viste? Siempre se abre para nuevos capítulos. No llamarlo debate, pero sí el camino para la profundización de las preguntas para eventualmente llegar a nuevas respuestas, ¿viste? Y que haya cierres abrientes. Aristóteles, Platón planteaban la mayéutica, no me acuerdo cuál de los dos concretamente, pero bueno, el arte de la palabra a través de la mayéutica y la creación de nuevas respuestas y de la misma realidad por el hecho de las preguntas y las respuestas. Efectivamente. Sí. Que bueno, también se supone que estas conversaciones son las que tendrían que suceder en los gabinetes y en muchos lugares de respuesta. Así que se le supone dar respuesta a ciertos conflictos de la sociedad, pero que bueno, yo creo que dejan de lado la parte interna, la parte de donde esa persona se está reconociendo una pregunta en eso que se está encontrando afuera. Efectivamente. Y que de ahí, bueno, se puedan tomar decisiones desde un lugar que conecta tanto a esa persona en particular con el conflicto social, podríamos llamar. Por supuesto, y lamentablemente no solo social, porque a veces el conflicto social no es más que un reflejo, como siempre. O sea, conflicto social entre esa persona y la sociedad, digo, y una persona y muchas personas crean la sociedad, ¿me explico? Pero digo, no deja de ser un reflejo micro a lo macro de ese problema interno, ese conflicto interno. Entonces, digamos que las puertas de entrada, sí, afortunadamente siempre son infinitas, pero cuando uno mantiene los principios desde los cuales entrar, los principios desde los cuales entrar, esos referentes desde los cuales entrar, para que, si yo te digo, ¿estás dispuesto a aceptar? Sí, ¿qué? Y que existe algo que es invisible, pero que está ahí, como cuando te haces una radiografía, existen distintos planos de la realidad, y hay una máquina que ve distinta la realidad. ¿Por qué? Porque te hace una radiografía y se te ven los huesos. Que nuestros ojos físicos no puedan ver los huesos no quiere decir que no estén ahí. ¿Me explico? Entonces, sin tener que abrir el cuerpo a la mitad. Efectivamente, ¿me explico? Entonces vos decís, o sea que... y hay algunos animales que tienen otro tipo de visión, que tienen otro tipo de percepción. Bueno, entonces nos muestran in situ, en acto también, las 11 dimensiones de la física cuántica, o sea, las 3 que podemos ver con los ojos, las 3 dimensiones, la cuarta como el tiempo, y después hay un par más que no están ahí, claramente. Entonces, que no están ahí para los ojos. Es eso que es el estar dispuesto a aceptar, es estar dispuesto a aceptar la interrogación, o sea, la interrogación más profunda es a uno mismo. Entonces, digo, siempre manteniendo el hilo de la marcialidad, es decir, yo encontré en la marcialidad, digamos, un circuito que me permite seguir profundizando en esa aceptación para poder cambiar. Porque lo único que se sostiene, que lo vemos en la experiencia de la vida, es el cambio. Eso es lo único que se sostiene. Eso es la única constante que nosotros por nuestra observación podemos ver que es constante. Bueno, o sea, quiero hacer hay un paréntesis.
Porque sí, la única constante es el cambio. Obviamente es una frase que puede sonar trillada hoy. Sí, por supuesto. Puede sonar muy trillada. Pero lo que hace de toda frase, que esto ¿con quién lo habla? Bueno, no recuerdo bien, con uno de los invitados lo habíamos hablado, pero que eso hace la diferencia, o sea, no la frase en sí, porque bueno, o sea, de las charlas, de las entrevistas, de estos encuentros, yo siempre saco las notas y las frases y las publico. Pero también me gusta aclarar, ¿no? Como que sea transparente la cuestión, de que la frase por la frase no te va a hacer nada. La frase por la misma frase no va a hacer nada, porque puede ser una frase muy trillada, el hecho de la única constante es el cambio, pero el hecho es el recorrido que te hace comprender esa frase, que no la hace trillada, ¿no? Y quiero cerrar ahí el paréntesis para salvar esta distancia entre una frase y el recorrido de la frase. Por supuesto, no sé, es como que llevándolo a un extremo, vos encontrás un asesino serial y viene y te dice, ok, mira, el poder del amor está en mí. ¿Viste? Entonces vas a decir, ok, ¿qué era lo importante? ¿La frase o desde dónde se dijo la frase? En este caso, o en ese caso, ¿quién la dijo? ¿Viste? Entonces, ahí vos decís, bueno, ¿estoy dispuesto a aceptar que lo que más importa es el desde dónde? Ok, ¿cuál es el desde dónde más importante en mi vida? Mí mismo. Yo mismo, como creador de mi realidad. Ok, perfecto. ¿Estoy dispuesto a interrogarme a mí mismo a un nivel cada vez más elevado, cada vez más creciente, pero para que sea realmente un feedback y una relación creciente en mi vida? ¿Me explico? Creciente. Entonces, obviamente eso va a tener que requerir una interpretación constante de esos cambios. Por eso, no sé, libros como el I Ching, si vamos a hablar de cambio, libros como el I Ching, para darle un poquito de peso a ese concepto, es decir, libros como el I Ching, o sea, por excelencia, libros que hablan del cambio también a nivel profético, porque son libros oraculares es la palabra, hablan del cambio, entonces se llama el libro de las mutaciones, o sea, el libro de los cambios. El asunto es que te enseña a entender los cambios. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver, y esto 100% relacionado con el camino marcial oriental y puntualmente el chino, en el Feng Shui, o Feng Shui como se lo conoce, que uno dice, bueno, es el arte que entre otras cosas, te enseña... Es como decorar tu casa. ¿Viste? La decoración de la casa, la disposición de la casa, la construcción y las líneas arquitectónicas que va a tener, pero en realidad es la interpretación de la energía de las estaciones. Y en el camino taoísta puntualmente, o sea, en el camino integral del taoísmo, una de las disciplinas de las cuales se nutre es el Feng Shui o Feng Shui. No hay 4 estaciones, hay 5, porque también está lo que llaman verano de la India. Okay. Y aparte no hay una escuela, hay 5 escuelas que construyen el mito de base, que construyen el mito, después hay más, el mito del Feng Shui. Entonces, ¿desde dónde lo construyen? Y mira, hay una interpretación de los rayos energéticos, pero no se ven, ya sé que no se ven, pero hay una interpretación de los rayos energéticos que se pueden conmensurar y que pueden dar un resultado distinto al que se está manifestando en tu vida. ¿Por qué? Porque si hay un cambio, ¿para dónde vos querés que sea el cambio? Si vamos a tomar como línea que hay una constante y es el cambio, el asunto es que esa constante, que ese principio sea el cambio, no quiere decir que sea siempre para donde vos querés. Entonces, ¿qué dice un camino como el Feng Shui? Profundo, iniciático, te dice... Sí, pero si no es para donde quiero, está todo mal. Exactamente. Te dice, te conviene que sea para donde vos querés el cambio. ¿Sí? Básicamente. Te conviene que sea para donde vos querés. Si los cambios en tu vida que constantemente están ocurriendo no son esas dialécticas, esos cambios de vías, ¿viste? Como en el tren, no son para donde vos querés y vos no estás dispuesto a aceptar, ¿viste? Vos fíjate que aceptar y escepticismo, ¿viste? Tienen, me explico, el escéptico y el aséptico. Aséptico, o sea, hago el juego de palabras en el sentido, claro. No aséptico de limpieza. Claro. Pero digo, lo que acepto y el escéptico
vos fíjate que muchas veces, y me incluyo, es decir, nos paramos en el escepticismo, pero sin cambiar el resultado. Entonces vos te parás en una posición escéptica de cualquier cuestión, por caso un estilo marcial, funciona o no funciona, y que en realidad el que funciona es el artista marcial, no el estilo. El asunto es que hay concepciones de la marcialidad mucho más completas, mucho más integrales, mejor dicho, de lo que realmente es el combate y la marcialidad. ¿Qué es lo que puede ofrecer un deporte marcial de estilo libre? Totalmente. Clarísimo. Entonces uno dice, bueno, ese que es campeón olímpico de taekwondo, sin desmerecer porque el taekwondo es una disciplina hermosa y demás, ¿está listo para ir a la guerra? No. ¿Es un guerrero? Sí, arriba del ring o de la superficie deportiva es un guerrero y es campeón olímpico. ¿Ese está preparado para ir a una guerra? No. Por muchos aspectos. Específicamente porque descalzo a las patadas no creo que pueda desarmar de a 5 tipos o de a 1, no sé. ¿Me explico? Entonces uno dice, ¿desde dónde inicia? ¿Está dispuesto a aceptar? Entonces podrá cambiar. Ahora, para no perder la profundidad que estábamos teniendo, decir, si hay causas que son invisibles, pero yo voy a pararme en el escepticismo de no querer aceptarlas, y a su vez no voy a cambiar los resultados de mi vida, eso se llama incoherencia. Entonces, si no hay coherencia, el otro día lo estábamos trabajando en un grupo de los que tenemos y decíamos, la felicidad, entendemos que es como concepto así, como idea fuerza, como concepto hilo. La felicidad, ya entendimos que no es meta, es camino, igual que el éxito. Ya entendimos que no es meta, es camino, es recorrido, proceso también, si le querés llamar. El asunto es, ¿fruto de qué es esa constante, si la sostenés, ese continuum, ese proceso, ese camino? ¿Fruto de qué es? Entre otras cosas, de la coherencia. Porque si vos sos incoherente, muy difícilmente puedas sostener un nivel, entre comillas, de felicidad. ¿Por qué? Porque muy en tu interior... Te estás mintiendo. Efectivamente. Muy en tu interior te estás mintiendo, como dice la medicina germánica, estás manteniendo la mano arriba del fuego. Y en la naturaleza eso no ocurre. Cuando hay un problema territorial, el animal o escapa o se muere. Listo, rápido. El único, vamos a llamarlo así, animal que vive en conflicto durante literalmente años durante su vida es el ser humano. Por eso es que un camino iniciático también lo pone al humano como problema. Con todo lo bueno que tiene el humano, llega a un punto de que tiene un conflicto con niveles más elevados de la existencia como lo divino. ¿Por qué? Porque ve un problema en lo humano. ¿Por qué? Porque dice que ese humano que tiene un psiquismo, que no se ve, pero que está ahí, tiene un psiquismo, tiene un ego que condiciona ese psiquismo constantemente, hace que sea incoherente. Por ende, mantiene niveles de incoherencia que derivan en un montón de lo que llamamos hoy contemporáneamente patologías del psiquismo, tiene derivaciones nefastas para la vida de las personas. No necesariamente hablando de alguien que está en el manicomio. No, claro, no, el simple hecho... Sino los locos que estamos caminando por la calle. Sí, las conductas de todos tus días que no te das cuenta de dónde las estás haciendo, sí. Efectivamente. Clarísimo. Efectivamente. Clarísimo. Entonces, ahí tenés un argumento muy fuerte para que podamos todos aprender cuál es la creación o la repetición que vamos manteniendo en nuestras vidas. ¿Es coherente con eso que queremos alcanzar? O mejor, con eso, no solo con eso que queremos alcanzar, sino con eso que queremos recorrer, llámese, por nombrar algo así genérico, la felicidad. ¿Quién te va a decir que no quiere recorrer felizmente su vida? Claro. Ok, ¿querés evaluarlo? Sí. ¿Estás dispuesto a aceptar? ¿Estás dispuesto a cambiar? Estoy dispuesto a aceptar que... ¿Cuál es el nivel de coherencia en tu vida? ¿Cuál es el nivel de coherencia? Ese nivel de coherencia, ¿te lleva a donde vos querés que te lleve? Bueno, quizás una de las respuestas más genéricas, pero que también se pueden profundizar en la puntualidad de las artes marciales, es que necesitas algo que hoy en la sociedad hay una carencia muy grande, que es el enfoque. Es el enfoque, la capacidad de enfoque que necesita determinación, necesita disciplina, necesita repetición de cuestiones que sean en coherencia con eso que vos querés alcanzar
a pesar de todo lo que ocurre en lo externo, si vos entendés que es un reflejo interno en realidad, que puede ser muy armónico o puede ser disarmónico. Y si es disarmónico, es algo que se está pretendiendo instalar para repetirse en tu vida. Entonces vos tendrías que poner corte a esa repetición de lo que pretende manifestarse como disarmónico para vos mantenerte en coherencia y llegar a los puertos que quieras llegar desde esa coherencia. ¿Me explico? Sí, Entonces, sí, clarísimo. O sea, si es necesario, quienes escuchen esto, rebobinen un poco y vuelvan a escuchar, repitan escucharlo, porque se va a crear un pensamiento diferente, pero que requiere una responsabilidad muy grande. por supuesto. Requiere una responsabilidad muy grande. Ya vivir requiere una responsabilidad muy grande, si estás dispuesto y no a repetir. Porque si te vas de repetición a repetición, vas a terminar siendo un pendejo eterno por no dar una creación nueva llamada madurez, hombre, mujer, igual, demás. No quiero, o sea, sí quiero seguir en el nivel de temática, pero tal vez con profundizando con otra pregunta, ¿no? Sí, sí. Con otro hilo. La matizamos, podemos hacer, o sea, como venimos hilando bastante bien. Sí. Parece que podemos seguir, decime. Buenísimo. Obviamente, cuando hablamos de la marcialidad a nivel del arte, no del deporte, que ya queda claro cuál es la diferencia, vamos a algo que pueda sumar en términos tal vez un poquito menos importantes, pero necesarios igual, como puede ser la alimentación o el método de entrenamiento en ciertos niveles de artista marcial. Bien, volvemos a lo mismo. Afortunadamente, digamos, siempre tenemos que tener en claro cuáles son los efectos y cuáles son las causas. Y fundamentalmente, hablando de efectos, ¿qué efectos queremos causar en nuestra vida? Yo lo puedo hablar como metodología, si vamos a hablar así en ese término tipo académico, lo que implica las artes marciales, bueno, hablando de enfoque, decimos enfoque, bueno, ok, eso que es la alimentación, ¿requiere enfoque? Sí. Toda dieta pareciese que en líneas generales está destinada a fallar, ¿sí? ¿Y eso por qué? Por una, digamos, capacidad de enfoque grande o por una capacidad de enfoque muy fugaz en las personas. Y en general es porque no está claro qué es lo que causa la razón por la cual vos querés ponerte a dieta. Claro, porque en sí... Si fuese el caso. Porque en sí el hecho... De vuelta, si querés recorrer una vida feliz, sana, íntegra, creo que todos queremos eso, claramente. Sí. Vas a estar dispuesto a no hacer una dieta. No vas a hacer una dieta si estás dispuesto a recorrer eso íntegramente. Vas a estar dispuesto a alimentarte bien, a comer bien, no en ciclos, porque encima eso lo que genera, a todos nos pasó querer hacer una dieta en un momento, de decir, estoy en dieta, y te estás privando, te estás encerrando cada vez más, y eso más tarde o más temprano, o sea, cual granito va a reventar y vas a terminar abriendo la heladera a las 2 o 3 de la mañana, bajoneando lo que pinte. Pero sí, por el mismo hecho de hacer una dieta, o sea, creo que no va tanto por hago una dieta de tal hora a tal hora, y tales comidas, y solamente como cuando la luna llena está bien. Si a eso le vas a dar una fecha de caducidad, creo que lo que te enseñó la dieta en términos de alimentación y en términos de, controlarte, autodominarte en esos impulsos del hambre, ya está, le diste caducación a la dieta, y ¿para qué te sirvió hacer la dieta si no era para vos modificarte, no? Efectivamente. Bueno, ahí cerraste con esa palabra, hay un cambio. Querés un cambio, claro. Querés la modificación, querés el cambio. Entonces, podemos volver a lo mismo. Y lo digo también en el sentido de decir, expresar que siempre nosotros podemos profundizar, si existe el deseo, si no, obviamente, causárselo. Pero ya eso es un trabajo muchísimo más personal. De encontrar causas, claro, ¿no?, cada vez más profundas de desde dónde vos querés generar tal efecto
y para qué lo querés generar. ¿Por qué? Porque si vamos al caso, nosotros podríamos hasta argumentar desde paradigmas mucho más sutiles que no es lo que entra por tu boca, es lo que sale, que tiene mucho más poder. ¿Por qué? Porque si entendemos que todo es, incluso científicamente, no metiéndonos en un paradigma filosófico o que iniciático. es una decisión de creencia, ¿no? Si querés No. pruebas, solamente la tenés que encontrar. Efectivamente. Sí. Si entendemos que todo es energía, que todo tiene una constitución atómica, que todo tiene, digamos, una concepción energética. Y que te pones a pensar del lado de haberte no solamente enterado, sino aceptado que esa constitución energética está ahí, más allá del límite que le querés poner a tu conveniencia repetitiva, porque, Sí. o sea, yo veo que hay como es un límite en la mayoría de las personas cuando le planteas, que no existen divisiones en sí en lo que constituye a esta mesa y en lo que te constituye a vos mismo. Sí. La diferencia está en que en vos hay alguien, en todo caso, que tenés que lograr que haya alguien, porque si no estás siendo indiferenciado de esa materia, o sea, si naciste en el mismo plano, sos hecho exactamente de lo mismo, ahora, ¿cuál es el recorrido para que vos logres de esa materia diferenciarte? Bueno, si tengo que responder a la pregunta, es, digamos, lo mismo, abrir una puerta que siempre la podemos mantener abierta en tanto y en cuanto sea para alcanzar cambios que queramos alcanzar, efectos que nosotros queremos alcanzar, desde que hagamos lo que hagamos, si vamos a hablar de alimentación puntualmente, una anamnesis, un análisis personal de por qué lo hacemos, por qué vamos a sostener esa decisión de hacerlo o de no hacerlo más, ¿viste? Siempre yendo a ese enfoque que puede ser psíquico, emocional, partir desde ahí, y si no sé cómo hacerlo, aprender a partir desde ahí. Yo digo, o sea, desde las artes marciales, una de las funciones del que transmite las artes marciales, el maestro de las artes marciales, vos fíjate que no hay mucha diferencia entre el analista y el maestro de artes marciales. Analista hablando del psicoanalista, contemporáneo. ¿Por qué? Porque siempre interroga el para qué. Siempre interroga si realmente lo que estás haciendo es, digamos, en la dirección correcta. Coherente Exactamente. con lo que te escucha, ¿no? Con vos. Efectivamente. Entonces vos fíjate que esa función del maestro de artes marciales es, en su origen, en su esencia, es esa, con el discípulo, orientarlo, no para hacerlo por él, sino orientarlo para decirle, o sea, si querés también agregar, influenciarlo. ¿Para qué? Para que se interrogue y esa decisión que tome, ya sea una dieta o una metodología de entrenamiento, sea realmente para lograr el cambio que quiere. Entonces, intercede, o la palabra sería interviene, constantemente, ¿para qué? Para reencauzar, pero la decisión siempre va a ser de quien quiere lograr ese cambio. Pero la función del maestro de artes marciales, tanto para un método de alimentación como para un sistema de alimentación o un sistema de entrenamiento, siempre va a ser esa supervisión. Clarísimo. Volvemos a lo mismo. ¿La persona está dispuesta a aceptar esa supervisión para aceptar ese cambio? Vamos a poner un caso con el que muchas personas, o sea, van a identificarse porque probablemente conozcan casos de ese tipo, de decir, hay gente que está enferma y por estar enferma ocupa un lugar en su familia. Si no estuviese enferma, nadie lo atendería y pasaría a ser uno más. Pero hay gente que por estar enferma, toda la familia gira alrededor. Todo el mundo lo atiende, todo el mundo lo ve como alguien a ayudar. Que no es una acción que esa persona está haciendo, por así decirlo, maliciosamente. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. Sí estamos hablando de que precisamente consciente o muy probablemente inconscientemente no está dispuesta a aceptar que sí. Y si eso es lo que tiene que hacer realmente, cambiar para estar sano, realmente
ocurriría un cambio, que es que va a dejar de ocupar ese lugar que está ocupando en la familia, el convaleciente. Y hay que ver si ese psiquismo está dispuesto a aceptar no ocupar ese lugar en el cual los demás lo atienden, los demás le resuelven las cuestiones y demás. En el camino de las artes marciales, uno entra, vamos a tomarlo así, como un niño en donde hay una función paterna representada por el que enseña, que lo encausa a uno, lo encamina, todo el tiempo, viste, como ese tutor que se le pone a la plantita para que crezca derecha. Llega un punto que después... Efectivamente. Pero uno llega para ocupar un lugar que no ocupa. De hecho, nosotros siempre decimos, no existe quien ocupe un lugar en el templo de Shaolin. Nadie tiene ganado el lugar en el monasterio. Uno se lo gana vez a vez, día a día. Incluso uno dice, bueno, existía un ritual en el templo de Shaolin tradicional en el que uno tenía que pasar por una cámara que se llamaba la cámara número 36, que incluso hasta hace unas décadas la sacaron en películas y demás, y uno tenía que pasar por una iniciación, por una prueba final, en donde realmente conmensuraba que realmente era un monje guerrero Shaolin. Tenía que pasar por una cámara de 108 muñecos, derrotar a esos 108 muñecos que tenían todo un sistema articulado que hacía que literalmente por ahí te morías ahí adentro, llegar al final y tenías que levantar una pira de 250 kilos al rojo vivo que tenían el tigre y el dragón, la tenías que mover 25 metros al rojo vivo y eso metía el tigre y el dragón a fuego en tu piel y activaba el mecanismo para que se abra la compuerta y vos salías al otro lado. Estaba la nieve, solamente en determinado punto invernal se hacía la prueba, donde vos salías, ponías los brazos en la nieve, y te quedaba la cicatriz. Ahí tenés. De que realmente vos pasaste por la prueba de convertirte en monje guerrero Shaolin. El que no tenía esa marca, mirá. ¿me explico? Entonces uno dice, en determinado momento, al psiquismo, al ego, ¿le hubiese gustado aceptar eso? Y probablemente no. Probablemente no. Es decir, eso es 100% más allá de cualquier psiquismo promedio de Quilmes Oeste. Te lo puedo asegurar. Pero fue un recorrido que vos hiciste. No es que el primer día llegás y te mandan ahí. Son años que por ahí estuviste entrenando ahí adentro. Entrenamiento y alimentación. Entrenar todos los días, levantarte a las 4 de la mañana, correr hasta las 6 o hasta las 5 y media, llegar, arroz, y entrenar todo el día. ¿Cuántas horas estás entrenando? Y todos los días yo llegué a la conclusión ¿Cómo de llevas que... tu alimentación? ¿Y cómo llevas tu alimentación y tu entrenamiento? Si vamos a hablar con la misma estructura, yo digo, bueno, ¿qué es lo que puedo repetir? Por digamos, darle una herramienta a una persona de decirle, hacelo bien un día y repetilo. ¿No? Muy operativo. Hacelo bien un día y repetilo. Bueno, yo encontré que por la casuística de todos los casos de la gente que entreno hace muchos años y por otras cuestiones, digo, todas las casas, haya la cantidad de gente que haya en la casa, tienen un ritual de repetir platos de comida. Claro. Repetís platos de comida, los repetís. Bueno, no es que comés variado como si fuese un restaurante. Universales, o sea. Efectivamente. Los ravioles de domingo, el asado de domingo, o sea. Son, efectivamente. Sí, clichés sociales que están ahí. Y sea la parte del mundo que sea, se repiten las comidas, se repiten. En el gran general se repite. Entonces hay un promedio de 10 a 15 platos que se repiten constantemente. Bueno, yo te digo, si vos detectás ese patrón en tu vida, vivas solo, vivas en familia, hace que cada vez esos 10, 15 platos sean lo más sanos posible. Entonces tu dieta no va a ser, como decías, un paréntesis de tu vida. Exactamente. Claro. No, va a ser algo que vos sostenés en coherencia. Y eso te va a dar cada vez, en todo caso, más coherencia si te dirigís a... porque uno dice, ¿en coherencia a qué? Y a eso que quiero sostener o a eso que quiero hacer crecer. ¿Por qué? Porque te tengo una noticia espectacular que existe algo que se llama la entropía, la segunda ley de la termodinámica, que dice que todo va en degradación. Entonces, uno dice, bueno, si no entreno yo igual estoy cada día mejor. Bueno, fenómeno, dale, no entrené más. A ver qué pasa. Vamos a ver. Dale, veámoslo en la realidad, observémoslo y listo, es así. O sea, y no hago trabajo energético alguno, no hago dieta alguna, no hago algo en coherencia con estar cada día mejor. Pero yo cada día voy a estar mejor. Bueno, dale, fenómeno, dale. Mi economía va a estar mejor, todo va a estar mejor. Mi humor va a estar mejor, todo va a estar mejor. Bueno, fenómeno, listo. Si lográs eso,
y tenés ganas, enseñalo, para que todos nos dirijamos con una economía de energía y de acción mucho más, digo, pero en general no ocurre. Entonces vos tenés que poner una direccionalidad, tenés que poner, para no decir trabajo, tenés que poner una implicación en eso que querés alcanzar, sostener, y como hay una mecánica entrópica en donde vos no podés sostener. ¿Y cómo? No como necesariamente, pero ¿qué podemos contraponer con respecto a esta frasecita tan actual, ¿no? Que todo fluya. Deja que sea. Como... Es que es una actitud que todos podemos, de la cual todos podemos aprender. ¿Por qué? Porque hay una parte en la que hay que hacer que las cosas fluyan, ¿no? Claramente. el asunto es... Pero no sin antes estar dispuesto a la aceptación, que creo que habla de la estructura en donde vas a fluir. Exactamente. ¿Aceptar qué? Exactamente. Concretamente. Exactamente. Vamos a suponer que hay un dique. Hay un dique. Y ese dique, o vamos a suponer una represa, algo que está sosteniendo el fluir del agua, no permite que fluya. Bien, después, la segunda parte es, digamos, un canal pluvial. Es decir, cuando vos levantás la represa, esa agua va por donde vos querés. Cuando fluye, va por donde vos querés. Por eso se crean canales artificiales de ríos para que nutran otras partes. Y para que eso ocurra, tuvo que haber alguien ahí que lo haga. Ahí va. No surgió naturalmente. Y uno dice, en la naturaleza no pasa. Sí, obviamente también pasa. La naturaleza crea canales que nutren determinados lugares. ¿Para qué? Para que sea coherente con determinada cuestión. Entonces, uno dice que fluya, fenómeno, pero vos estás ahí para generar que fluya la energía y los hechos hacia donde vos querés y que el cambio sea el que vos querés, que fluya mi vida, fenómeno. ¿Desde dónde va a fluir? ¿Va a fluir desde cualquier lugar a cualquier lugar? ¿O lo vas a hacer fluir, como decías vos, con una estructura puntual que va a mantener un orden, y ese orden es el que vos querés? Que va a producir lo que se supone que vos querés. Entonces, si vos decís, bueno, vamos a llevarlo al ejemplo del arco y flecha. ¿Vos qué poder tenés en la primera mitad de eso? Todo. ¿Por qué? Porque vos tenés cuánta tensión le das al arco, dónde está la cola de la flecha, dónde está la punta de la flecha, etc. Vos tenés, digamos, todo a tu favor, toda la formación que tenés, física, mental, espiritual, para tirar esa flecha y demás. Listo, ¿hasta qué punto? Hasta el punto de que soltaste. Cuando soltaste, listo, ahí tenés la segunda mitad. La segunda mitad es en la que te va a asistir todo eso que cuanto más alineado haya estado tu interior y tu exterior, va a, por llamarlo así, alinear o desalinear, porque puede haber un viento que te corra la flecha. Y uno dice, pero no se ve. Sí, pero lo que no se ve afecta a lo que se ve. El viento no se ve, pero afecta a lo que se ve, la flecha. Y uno dice, bueno, ¿qué mueve al viento? Gran pregunta, pero viste, como siempre es una mecánica de interrogación cada vez más sutil. Se llama sutilizar. ¿Qué mueve a la flecha? El viento. ¿Qué mueve al viento? Entonces, si la energía no se ve, pero puede tener una incidencia sobre el viento, para decir, vamos a redondear, bueno, ya tenemos un tercer nivel de respuesta. ¿Qué mueve la energía? Ahí va. Bueno, en Kung Fu decimos, el I mueve el chi. El I, la mente, mueve la energía, el chi. El chi, la energía, mueve el sui. El sui lo podemos traducir como la sangre. Lo físico. Lo físico, clarísimo. Lo físico. Entonces, la mente mueve la energía mueve lo físico. Lo psíquico mueve lo energético mueve lo físico. Ahí tenés una linealidad. ¿Está clarito? Sí, interesante. Sí. Interesante. Entonces, uno dice, ¿y cuándo es más interesante? Cuando vos te das cuenta... Y lo llevas a tu vida. Que lo puedes usar, claro, que lo puedes aplicar. Por eso Lacan decía, el valor de uso somete al valor de cambio. El valor, o sea, tenés tres conceptos, valor, uso y cambio. Y valor, ¿qué es el valor? El valor es eso a lo que le dedicas tiempo. Yo te valoro un montón. Ah, sí, ¿cuánto tiempo? Valoro tanto tal actividad, fenómeno. ¿Cuánto tiempo le dedicas? No, y un poquito. Entonces uno dice, ¿eso se puede volver en tu contra? En función del entrenamiento, en función de la alimentación, del resultado que querés obtener. Y sí, ¿por qué? Porque inconscientemente vos le vas a dedicar tiempo a lo que no. Es como cuando te peleas con alguien y de repente, o sea, tenés un conflicto con una persona y de repente estás todo el tiempo pensando en eso. Todo el tiempo pensando en ese conflicto, en esa persona. Pero ¿qué es esa persona que
que por así decir no querés valorar. Efectivamente, pero inconscientemente lo valorizás porque el universo no anota ese no. El universo por eso es que vuelta y media por ahí te lo cruzás en algún lado, ¿viste? Y vas al cumpleaños y está esa persona. ¿Por qué? Porque el universo anota como un reflejo constante de patrones energéticos que vos le das valor a eso. Bueno, me estoy dando cuenta de que estamos en un punto de la conversación en donde, bueno, obviamente, sí, está bárbaro. Y que de vuelta es este salto de aceptación a que vas a estar viendo afuera una proyección de lo que en tu desde donde haya. Y que, repito, o sea, es una aceptación. ¿De qué? De que la constitución energética, ya sea en átomos, en estructura de materia, si lo querés llamar de alguna otra forma, en átomos, en moléculas, en fotones, todo eso que constituye la materia afuera, por más que sea una afuera, no está diferenciado de lo que hay en vos. No está diferenciado de lo que hay en vos. Vas a lograr diferenciarlo porque haya alguien que logre esa diferenciación. Digo, o sea, es poder entenderlo de aquel lado de la respuesta y no simplemente con la pregunta. Lo vamos a poder entender o se va a poder transmitir del lado de la respuesta aceptándola y no solamente quedándote con la pregunta. Para algo tenés la pregunta. Bueno, pero ahí está, ¿no? El punto hasta donde se pueden soler llegar las personas. O sea, hasta donde suelen llegar las personas. Hasta donde muchas veces solemos llegar. ¿Por qué? Porque mismamente no nos... estamos chipeados a que eso no es tan rotundo. ¿Eso qué? Esa conexión y esa posible manipulación, si la llamamos de alguna forma, de lo que hay afuera con lo que hay adentro. O sea, estamos chipeados a que eso no es posible. Pero de experiencias personales, boludo, llegar a hacerte preguntas, a hacerme preguntas. Claro. Y que por hacerme las preguntas encontrás respuestas y que al encontrar esas respuestas afuera encontrás la respuesta con la forma que no te ibas a imaginar y que te sirve para lo que vos necesitas en ese momento de acuerdo a tu resultado. A dónde ibas, hacia dónde querías que vaya ese canal y hacia dónde querías que produzcas lo que querías producir. Claro. Digo, estamos en un nivel de conversación que, bueno, repito, claro, es una decisión de aceptar estar de aquel lado de la óptica y no solamente quedarte con la pregunta, estar del lado de la respuesta y por haberte preguntado, ¿no? O sea, de vuelta, ¿qué Moebius? No que Moebius, sino que es un movimiento y meto otro concepto que puede confundir más, no tiene sentido. Pero esta igualación de la adentro y de afuera, corta. Es más fácil. Esta igualación de la adentro y de la afuera. Que por hacerte la pregunta, animarte a dar respuesta, animarte a dar respuesta, porque te va a mover todo. Te va a mover todo. Si estás dispuesto a... Quedás animado. Quedás animado. Reanimado. Clarísimo, clarísimo. Bueno, bajemos un poquito a tierra y... bro, estamos hace más de una hora. Igual te digo que volvería a encauzar un encuentro así para seguir poniendo temáticas. La verdad que buenísimo, me encanta. Y cada vez que nosotros seguimos hablando podemos seguir y seguir. Y lo interesante es que quien escucha va a poder tener respuestas concretas y no solamente palabras que por más que sea que estemos acostumbrados a no recibirla fácil, no está claro. Pero hay que estar del lado de la respuesta. Yo te digo que tenés ganas de agregar algo, yo para ir cerrando acá y dejarlo motivado Sí. al asunto. Y dejarlo motivado al asunto para en otra oportunidad seguir haciéndolo. Si quieres agregar algo, yo obviamente siempre digo para ir cerrando alguna frase, una frase concreta que, a ver, ya la aclaré, ¿no? O sea, esa frase que no solo por frase va a servir, es una puerta, pero no solo por frase va a servir, sino por el recorrido de eso. Totalmente, totalmente. Sí, a mí me gusta, digamos, por la característica de la actividad que son las artes marciales,
digamos, si cerramos con el encauce, ya que estamos. Es decir, si alguien viene y te dice, yo practiqué tal estilo de artes marciales. Ah, buenísimo, ¿cuánto tiempo practicaste? No, 3 meses. Fui a una clase, 1 año, 2 años. Y te dice, siempre parece poco, ¿viste? Siempre parece poco. Independientemente de los resultados que haya generado, pero digo, quien genera grandes resultados, vamos a nombrar, en las artes marciales, ¿cuánto tiempo le dedica? O el que te dice, yo practiqué tanto tiempo artes marciales, 29.000 años, está bien, ¿cuántas horas practicaste? ¿Cuántas horas de vuelo tenés? ¿Por qué en algo tan serio como pilotear un avión se cuenta de horas de vuelo? No se dice, yo volé tantos años. Claro. ¿Me explico? No, es cuántas horas de vuelo tenés. Reales, de simulador. Bueno, ¿por qué en algo también igual de serio como en las artes marciales no se toma ese concepto y dice, che, ¿cuántas horas de entrenamiento reales tenés vos? No contés en años, contá en horas de entrenamiento. ¿Cuántas horas de vuelo tenés marciales realmente? Eso abre un montón de puertas. Entonces, los años enseñan lo que los días no saben. Y esa es una frase que a mí me gusta mucho. Entonces, teniendo en cuenta que hace 2 años que venimos en una situación distópica, rara, como nunca antes por ahí tuvimos en nuestras vidas, el mundo cambió, el mundo sigue cambiando. ¿Qué nos van a enseñar estos años? ¿Qué nos han enseñado estos 2 años que en días no hubiésemos podido aprender? ¿Y qué nos van a enseñar los... Y que en los días tampoco se puede llegar a detectar. No se puede detectar. Entonces siempre volvemos a esa... No lo ves, en los días no lo ves. Pero que podés empezar a detectar el holograma de los días, que eso es lo que hicieron todas las culturas, aprender a detectar la energía de cada día para detectar energías, patrones, repeticiones de ciclos más grandes. Eso es lo más importante. Entonces, si los días enseñan, los años enseñan lo que los días no saben, aprendamos de estos años que quedan y hagamos análisis de qué vamos a hacer estos años, qué queremos que ocurra estos años para nuestra vida, que vienen, tanto este año que está iniciando, hace poquito inició el año del tigre de agua. El tigre es elemento madera y el agua nutre a la madera. Entonces, este es un año de reverdecimiento, de florecimiento y de reflorecimiento de un montón de cuestiones en la economía y en un montón de cuestiones. Bueno, son energías muy buenas, muy propicias. Astrológicamente lo podríamos hablar también de qué tan bueno es este año que fue mejor que el anterior. Y qué tan bueno va a ser el año que viene y el otro y el otro. Y venimos en una subida energética y astrológica impresionante después de haber venido de un vacío astrológico de 2 años que fue impresionante y que bueno, también nos trajo este fenómeno tan puntual de que podríamos, digamos, tocar un montón de aristas para aprender, ¿no? Para criticar que fue, digamos, estos 2 años pasados. Entonces, y todo lo que implicó. Entonces, me parece súper importante y bueno, desde mi punto de vista, yo digo, en las artes marciales, ¿cuánto tiempo le podemos dedicar? Y va a ser un camino que nos va a abrir puertas cada vez más profundas, una llave que nos va a enseñar a abrir puertas a caminos cada vez más elevados y a su vez más profundos. Sí, me parece un camino muy recomendable, sí, porque abarca, es integral, es holístico, es abarcativo, abarca lo externo, lo físico, lo energético, lo espiritual si se quiere, todo lo interno, lo mental, lo emocional, el enfoque que uno tiene que tener, te da determinación, entonces yo lo recomiendo mucho, pero a su vez te digo, ¿es algo que podés aprender en días? No, probablemente necesites años. Y eso, digamos, es un efecto que me gusta que causa en mí y obviamente desde mí, digamos, duplicarlo a otras personas, de decir, mirá, no solamente a mí, pero a mí también me ha dado un resultado muy satisfactorio en mi vida, me ha dado muchas satisfacciones y me ha ayudado a salir airoso de un montón de combates, de un montón de desiertos de mi vida. No solo combate en el sentido real, físico, sino simbólico. Claro. Me explico, desiertos de mi vida, de huecos, de pozos de los que he tenido que salir, como todos tenemos que salir en determinado punto, y lo recomiendo, pero de corazón. Entonces, siempre es un gusto compartir información porque literalmente es infinito. Claramente. Y no solo infinito, ilimitado. ¿Por qué? Porque siempre va nutriéndose de paradigmas múltiples, la marcialidad, que es la vida misma. Por eso, como para cerrar también, en estos años que me enseñaron lo que en días no pude aprender, es que Kung Fu en realidad no quiere decir arte marcial.
Kung Fu quiere decir pericia para lo cotidiano. Entonces yo te pregunto, che, ¿cómo está tu Kung Fu? Es cómo están tus finanzas, cómo están tus relaciones, cómo está tu salud. Ese es el Kung Fu, trabajo continuo, quiere decir pericia para lo cotidiano. ¿Cómo te va en tu vida y con las cuestiones, los circuitos de tu vida? Todos. Wushu en realidad es la denominación para arte marcial, o Kuo-Shu, que es arte nacional, o Kuo de nación. Y ni siquiera, pero después lo podríamos hablar. Pero en realidad Kung Fu o Kung Fu, que lo hizo famosa la serie de David Carradine, en la que en realidad iba a actuar Bruce Lee, pero no pintó, es eso que es, ¿cómo están tus días? ¿Cómo están tus relaciones? ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo están tus circuitos? ¿Cómo está tu realidad? Impecable. Impecable. Amigo, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, en serio, gracias por tu tiempo. Gracias a todos y no olviden, se suscriben, suben a la campanita, eso es una banda. Así que muchas gracias, suerte.